El día de hoy me complace presentar en el marco de la cercanía a la Navidad al padre Luis Gaspar, doctor en Derecho Canónico, realmente un padre directo, claro, que he tenido la oportunidad de trabajar con él, temas como Marcha por la Vida, la venida del Papa Francisco y un gran luchador de la fe y que me complace presentar ahora. Bienvenido al cliente, padre. Marco Antonio, muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar hoy contigo. No, la alegría es mía. Se acerca la Navidad, estamos a escasos días de la Navidad y de alguna forma me gustaría desmenuzar un poco qué significa el nacimiento de Jesús, ¿no? El nacimiento del niño Jesús, que de alguna manera nos redimió de este pecado original, ¿no? Y Él tuvo que venir para poder salvarnos de este pecado original. Cuéntenos un poquito más, ¿cuál es este significado real? Efectivamente, estamos en un clima navideño y en nuestra patria, pues, donde la gran mayoría somos cristianos, católicos, y se ve en todos los ambientes ya la fe, la devoción con respecto a estas fiestas navideñas. Navidad es celebrar el cumpleaños de Jesús, que vino hace más de 2000 años atrás, que nació en Belén. Pero este hecho no es algo fortuito o casual en la historia de la humanidad, sino que ya leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el profeta Isaías, que nos habla del heredero del tronco de Jesé, será el redentor del mundo, ¿no? ¿Quién era Jesé? Jesé era el papá del rey David, y los otros profetas, haciendo referencia a David, dirán que de la descendencia de David saldrá el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento todos los profetas de alguna forma u otra hacen referencia al Mesías. ¿Quién va a ser su madre? ¿Dónde va a nacer? ¿Cómo va a ser su vida, su pasión, su muerte, su resurrección? Y llegado a la plenitud de los tiempos, pues nace el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que lo celebramos un 25 de diciembre. Por lo tanto, la Navidad es un tiempo de esperanza. Es un tiempo también de alegría. Ahora, volviendo a esto que le planteaba de la redención, el ser humano tiene una tendencia al pecado y lo mantenemos aún cuando llegó Jesús a redimirnos, ¿no? Mantenemos esa tendencia a pecar de alguna forma a raíz del pecado original. De hecho, a nuestro Señor lo mataron y después resucitó. Sí. ¿No? Pero lo mataron por este ser humano. Hoy, ¿cómo estamos en los tiempos, en este ser humano que de alguna manera se ha vuelto como muy centrado en uno mismo, como egoísta, como muy poco solidario, como muy poco al prójimo? Después de más de 2000 años del nacimiento de nuestro Señor, ¿cree que el ser humano definitivamente ha aprendido el mensaje de Cristo? Marco Antonio, has tocado unos temas que nos daría... Demasiado, nos daría a más de un programa. Sí, hablaríamos muchos programas, ¿no? Pero a ver si procuro responder a tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, el tema del pecado, nos remitiríamos a Adán y Eva, el pecado original, lo que los filósofos y los teólogos profundizaron y llaman la concupiscencia. Claro. Ese desorden interior que hay entre el hombre, ¿no? Claro. Hacia el mal, ¿no? Esa tendencia. Claro. Pero justamente por eso viene Cristo, ¿no? A redimirnos de ese pecado original para nuevamente hacernos partícipes de la vida divina en Cristo, en Dios, su Padre, el cielo, la gloria. Pero a su vez, Cristo, verdadero hombre, nace, muere, pero aquí hay un principio muy importante, ¿no? Que lo celebramos en la Semana Santa, que no solo es la muerte, no solo es la cruz, pero hay que pasar por la cruz, sino la resurrección. De hecho, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, dirá, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Pero padre, perdone que le interrumpa, pero la gente no quiere pasar por la cruz. O sea,
Hoy en día estamos con estos temas de estímulos inmediatos, de alegría inmediata, de un exceso de dopamina, de tener alegrías constantes. No me hable de la cruz, me dicen, no me hable de sufrir, si lo que quiero yo es tener una alegría constante. ¿Cómo es este mensaje que Dios nos da de alguna forma versus lo que hoy nos está ocurriendo de alguna manera en la sociedad? Navidad es un tiempo de esperanza, pero no es una esperanza humana, o sea, no es solo una ilusión o algo que nos va a curar inmediatamente, una crisis económica, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una soledad interior, sino que el tiempo de Navidad, la esperanza, es sobre todo que Dios camina con nosotros, que Dios no nos falla. Él siempre está con nosotros, con su providencia y su misericordia, porque Dios nos ama y Él es el primero quien nos ama. Y acercarnos a Dios es acercarse como un niño o una niña busca a su papá y a su mamá, con esa confianza, sabiendo que ese tu Padre, Dios, te ama y te ama con locura y te da su perdón y su misericordia. Y que a veces te tiene que corregir. Y a veces tiene que exigirte por tu bien, aunque en ese momento no comprendas. No entiendes. Luego entenderás, ¿no? Estos días yo me encuentro con situaciones, hablando con los jóvenes en la universidad, en los grupos parroquiales, con los feligreses, y me hacen una serie de preguntas que ellos a su vez en el mundo se encuentran. Claro. Que es, por ejemplo, las cartas, los horóscopos, los adivinos, los chakras, ¿no? Claro. Y dices, padre, ¿y esto cómo se entiende con la fe católica? Yo le digo, eso es incompatible. Porque si tenemos a Dios, que es nuestro Padre, que es todopoderoso, es eterno y nos ama con locura, y Cristo murió y resucitó por nosotros y nos dio todos los remedios, nos dio el camino para llegar a esa vida eterna, todo lo demás es accesorio. No podemos inventarnos falsos ídolos y engañarnos a nosotros mismos. Claro. Ahora, padre, volviendo un poco a la sociedad actual, yo sé que como usted es un experto en derecho canónico, siempre, por supuesto, se va a dirigirse al tema del derecho, pero San Pablo también decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esa es una dualidad interesante en esa frase. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, casi como para dárselo a los políticos actuales, ¿no? Que siempre hacen el mal que supuestamente no quieren, casi como que fue sin querer queriendo, por decir así. Sí. ¿Por qué tienes el ser humano no hace el bien que realmente está también en su naturaleza? Nacimos buenos, ¿no? Hay un principio moral que no debemos olvidarlo, que el fin nunca justifica los medios. El fin puede ser algo bonito, incluso que ayude, ¿no? Pero los medios, si son malos, si las circunstancias son malas, siempre va a ser malo ese acto moral, ¿no? Por tanto, el fin, los medios y las circunstancias siempre tienen que buscar al bien, ¿no? Al bien. El mismo San Pablo lo dice con respecto a lo que acabas de nombrar una cita, ¿no? La carne es débil. Es débil. La carne te jala a la concupiscencia, te jala a los placeres del mundo, a los afanes de este mundo, ¿no? Y ahí tenemos todos los pecados. Que ahora pecados en las capitales. Navidades que vienen todos los regalos y se ha vuelto una Navidad un poco así también media mundana, ¿o no? Sí, pero a su vez también no olvidemos que el espíritu está atento. O sea, no solo somos cuerpo, sino dentro de nosotros hay un ser que es el alma, es algo espiritual. Y que eso nos jala a Dios y eso nos hace más divinos. Por tanto, nuestra vida tiene que ir unido cuerpo y alma, no solo con el cuerpo, sino con el alma, con el divino. El ser humano por naturaleza es un ser religioso. Por ahí tenemos que estar atentos en no dejarnos llevar solo por el cuerpo, por las cosas materiales. Ahora, tú has citado, las Navidades, estos días, ¿no? Nos estamos olvidando de que Navidad es Jesús. Estamos celebrando su cumpleaños. Estamos más preocupados en la fiesta, en la cena, en el panetón, en los regalos, en las tecnologías. Y dices, ¿dónde ha quedado el niño Dios? Y dices, uy, es verdad su cumpleaños, ¿no? ¿Tú te imaginas, Marco Antonio, que el día de tu cumpleaños todos celebremos, pero no te felicitemos a ti? Nadie me saluda. ¿Cómo te sentirías? Por supuesto mal, ¿no?
Eso está pasando a veces en algunos ambientes, bueno, nosotros mismos también, cuando nos descuidamos o perdemos el fin último, que es la Navidad, ¿no? Ahora, ¿qué nos debería recomendar usted en vísperas de la Navidad? Nos falta muy pocos días. Mucha gente dice, yo me confieso ante Dios. Y la confesión la instituyó Jesucristo con sus apóstoles. Y ustedes, de alguna manera, son herederos de esos apóstoles, con lo cual la confesión es algo importante porque nos limpia de los pecados hasta los pecados veniales que tenemos. ¿Qué recomendaría? Que la gente vaya a la confesión. Hay mucha gente que dice, ¿hace cuánto te has confesado? Uy, cuando era niño, cuando en primera comunión, o hace muchos años. No, pero es que esto de la confesión, ¿por qué le tengo que contar al sacerdote mis cosas? Sí. ¿Qué nos puede decir como consejo para esta Navidad, para que empecemos un nuevo año también un poco limpios, ¿no? Desde el punto de vista netamente humano, efectivamente, la gente tiene razón con respecto a lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué yo me voy a confesar con ese hombre? Es verdad, a lo mejor es más pecador que tú, pero aquí viene lo que significa el sacramento de la confesión, ¿no? No te confiesas tú conmigo, Luis Gaspar Uribe. Yo le presto a Cristo. Es Cristo quien actúa a través de mí. Esa es cuestión de fe. Ese es un mensaje que Cristo nos dejó. Es más, yo cuando siento el llamado de Dios a ser sacerdote, yo en principio no acepté. O sea, hay una lucha en mí. Le digo, ¿quién soy yo? Hay otros mejores que yo, ¿no? Claro. Y luego vas meditando, orando, discerniendo y dices, bueno, Dios llama a quien quiere, como quiere y donde quiere. Y de la condición que sea. Y a Dios, si eres fiel, en ti obrará maravillas, aunque seas un pobre cacharro, ¿no? Pero Exacto. Dios, a través tuyo, obra, ¿no? En ese sentido, la confesión es el sacramento por el cual Cristo, por institución divina, estableció el perdón de los pecados, pasar por el ministro. Y el sacerdote, en nombre de Cristo, te absuelve de los pecados. Esa es la forma de reconciliarse, de volver nuevamente al camino de Dios. Nosotros no somos ángeles, pero a su vez no somos un mueble. Somos seres humanos con dignidad, pecadores. No somos perfectos, tenemos errores, miserias. Y de vez en cuando hay que golpearse el pecho y decir, perdóname. Señor, ¿qué tengo que hacer? Pasa por el confesionario. Y Dios, por ese ministro, pecador, se sirve y te absuelve de sus pecados. Y eso es una forma también en estas Navidades de preparar nuestras Navidades. El corazón hay que limpiarlo. Tu corazón, tu preparación interior es como el pesebre de Belén. Cristo quiere nacer espiritualmente en ti y quiere que tu cunita, tu corazón, tu pesebre esté limpio. De acuerdo. Para que nazca ahí el Señor. Este es un programa empresarial, padre. Ahí donde usted se han sentado muchos líderes, gerentes generales, líderes de este país de manera importante, dirigiendo miles de millones a nivel de inversión. ¿Qué le diría usted como consejo para esta Navidad? Inmediatamente me ha venido a la mente León XIV, el Papa actual, prevoz, de corazón peruano, nacionalidad americana. Exacto. De casualidad no eligió ese nombre. León XIII, el Papa de la doctrina social de la Iglesia. Este Papa va a marcar la pauta con un documento, pienso que lo hará pronto, sobre las nuevas tecnologías, sobre todo sobre la inteligencia artificial, ¿no? Pero la doctrina social es parte de esto, cómo guiarnos, cómo ver lo ético, lo moral, ¿no? ¿Qué diría, qué mensaje yo le diría a esta clase empresarial, económica de nuestro país, ¿no? Primero, que todo lo que hay en este mundo es de Dios. Y Dios te ha dado un talento, unos dones, unos carismas, y que tú has sabido aprovecharlo, ¿no? Y con tus frutos, pues tú ganarás lo que debes ganar, lo que es justo. Pero a su vez no olvides pensar en el bien común, pensar en todos. Y en pensar en todos es pensar primero en la persona, en su dignidad persona. Los que trabajan para ti, los que están a tu servicio, tienen familias, tienen corazones. Son personas humanas, no son nuestras mascotas. Y hay que tratarlos a ellos como quisieras que te traten a ti. Exacto. Y por otra parte, no se olviden la solidaridad y la subsidiariedad. Ser solidarios. Es verdad, no es tu obligación, pero sé generoso, vive la caridad, sabiendo que Dios te devuelve el 100 por 1 y la vida eterna. Al final de tu vida, todo lo que has ganado, tus bienes materiales, de cualquier estatus, se queda en este mundo. De acuerdo. Y es mejor
participar en el bien común. Y dejar un legado. Y dejar un legado en obras de caridad, por ejemplo. De acuerdo. Padre, le agradezco muchísimo de estar. Se nos ha quedado muy corto el programa, como lo dijo desde el principio, pero muchas gracias por estar en el cliente y, bueno, desearle una feliz Navidad y que Dios lo bendiga siempre. Gracias, Marco Antonio. Feliz Navidad también para todos los que nos siguen en este programa y a través de este nacimiento muy bonito con rasgos andinos. Andinos, bien andinos. Bendigo a todos y feliz Navidad y que el próximo año sea un año bonito, próspero, pensando en la persona. Estamos ya en vísperas de elecciones. Exacto. Y hay que pensar en el bien común. Hay que pensar en uno mismo. Y hay que votar con cabeza, con corazón. Pero no solo con corazón, sino con la cabeza. Muy importante. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios te bendiga. Gracias.